Reciban un saludo muy cordial todos ustedes que en este momento se sintonizan con nosotros por el canal Cable Plus en este maravilloso programa Con Jesús en mi hogar. Recordemos que es una nueva oportunidad para también encontrarnos con el Señor. En este programa en que meditamos de su palabra, la palabra que escucharemos en la liturgia de este domingo, y por supuesto la meditaremos a la luz de su Espíritu Santo. Damos entonces infinitas gracias a Dios por permitirnos encontrarnos de nuevo en este programa. Damos gracias por los medios de comunicación y por supuesto le ponemos en sus manos las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes. Mi nombre es Steven Izaza, soy seminarista de acá de Guarne y hoy los estaré acompañando junto con Ramiro, que también es seminarista, seguramente ustedes lo conocen, y también estará con nosotros acompañándonos en este programa del día de hoy. Un saludo muy especial para todos, para Steven, y sobre todo un saludo fraternal para los enfermos que seguramente se conectan a esta hora para meditar la palabra de Dios. Vamos a escuchar el Evangelio de Mateo correspondiente al 12º domingo del tiempo ordinario. Vamos avanzando en este itinerario del tiempo ordinario, un tiempo especial para reflexionar en torno al misterio de Jesús. Los invito pues para que escuchemos y meditemos este Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. Valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, escuchábamos que el evangelista en este domingo, para la liturgia de este domingo, nos presenta en el Evangelio algunas frases que todos nosotros podemos comprender con facilidad. Y las comprendemos con facilidad porque hacen parte de nuestro cotidiano vivir. Para alcanzar la santidad tenemos que tener siempre el principio de la verdad en nuestra vida. Recordemos que incluso el Señor nos dijo en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Reflexionar hoy de la verdad es un poco complejo, porque la verdad se ha vuelto muy relativa. Incluso podríamos decir que cada persona concibe una idea diferente de la verdad. Para unos la verdad es una cosa y para otros la verdad puede ser otra muy diferente. Pero hoy el Señor en el Evangelio nos habla de que, por ejemplo, aquello que se dice en lo escondido o en lo oscuro o en lo privado, también se tiene que tener la capacidad para decirlo en lo público, en la luz, en lo abierto. Y qué bueno que nosotros nos preguntáramos cuántas cosas de nuestra vida hacemos en secreto que no nos llevan al Señor, o cuáles son los secretos de nuestra vida que si todo el mundo se enterara, incluso caeríamos como en desprestigio. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Porque eso nos lleva a identificar en nuestra vida verdaderamente qué debemos de convertir, qué debemos de cambiar. El Señor quizás a esto lo llamaría como algo hipócrita,
Recordemos que él le criticaba mucho a los fariseos, les decía hipócritas porque le ponían a la gente cargas que ellos ni siquiera eran capaces de cargar. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Quizás a reflexionar en otro punto, que es sobre comprendernos. En realidad todos somos humanos, frágiles, pecadores. Podríamos decir, entre comillas, que todos tenemos secretos, como equiparándolo al pecado. Y a veces nos centramos mucho en juzgar a los demás, en lo que los demás realizan mal de otra manera, quizás en los errores o las caídas que tienen, y no nos damos cuenta que en el secreto de nuestros corazones también cargamos con un montón de fragilidades y de situaciones que por supuesto nos vuelven vulnerables y que nos alejan de la presencia del Señor. Entonces yo quisiera, Ramiro, que en primer momento como que señaláramos del Evangelio eso tan particular de que lo que se dice en la oscuridad o en lo secreto también se dice a la luz. Quizás muy difícil, un reto para todos nosotros. Es un reto para todos nosotros, como usted lo dice, Steven, un reto para los discípulos y misioneros de Jesucristo el Señor. Recordemos que hace 8 días justamente el Evangelio nos presentaba el llamado de los apóstoles con nombre propio, y hoy nos está como reafirmando el llamado a lo que ya nos ha presentado Steven como reflexión, a ser testigos de la verdad. Yo creería que también el Evangelio de hoy nos invita a perseverar en la fe. Nosotros debemos ser perseverantes en la fe porque el Señor nos está invitando constantemente, todos los días, a no tener miedo a los ataques que se nos puedan presentar de afuera, a no tener miedo a la persecución, por ejemplo, a no tener miedo a tantas realidades porque verdaderamente estamos con el Señor. Y para no tener miedo hay que fortalecer nuestra fe y nuestra adhesión a la vida y obra de Jesucristo. A mí me llama la atención, Steven y queridos televidentes, esa expresión del Señor, porque uno a veces en lo humano, uno es muy temeroso, uno a veces puede ir por una calle peligrosa y uno teme a que le atraquen o a que pueda inclusive perder la vida. Pero el Señor hoy nos está dando aliento a no tener miedo por perder la vida corporal, por ejemplo, sino que nos está diciendo, teman más bien al que puede hacerles perder la vida del alma y del cuerpo, y sobre todo esa vida interior. Y ahora que Steven reflexionaba en torno a la hipocresía, al pecado, hay que temer a eso, hay que temerle a personas que nos arrastren al pecado, hay que temerle a personas que nos lleven a vivir una doble vida, a caer en la hipocresía. La hipocresía, según muchos estudiosos, la presentan como la peor mancha del corazón. Es el peor de los pecados, porque es jugar a doble cara. Entonces, si nos presentamos de una manera, pero a espaldas somos otra. Y Steven me hacía reflexionar en torno a eso. ¿Qué hay de nosotros que nos diera vergüenza que se dieran cuenta? ¿Qué hay en lo profundo del corazón, en eso tan íntimo mío, que me diera vergüenza que otros se dieran cuenta? Y un escritor, el padre es cardenal, Raniero Cantalamessa, ha reflexionado en torno a ello, a la hipocresía. Y él decía, ¿será que podemos vivir en un mundo de cristal? ¿Somos tan transparentes que podemos vivir en un mundo de cristal? Y un mundo de cristal es sin paredes, sin barreras, sin obstáculos, donde todo está puesto a la luz. Yo pienso, pues sería muy difícil vivir en un mundo de cristal, pero es el llamado que nos hace el Señor también a nosotros hoy, a ser tan limpios, tan puros de corazón, que en el corazón solo habite la verdad que es el mismo Jesucristo, una verdad que se fortalece a la luz de la palabra de Dios, la verdad que es el mismo Cristo que se da cuando se anuncia con gozo, pero cuando recibimos ese anuncio gozoso con la alegría del corazón. Y esa verdad y esa fe eliminan el miedo de nuestra vida. Ramiro, y entonces nos hace descubrir toda esta reflexión, que en el fondo cuando el Señor nos dice que le temamos a los que matan el alma, no tanto a los que matan el cuerpo,
nos está invitando a no vivir una vida tan material. ¿A qué me refiero? En que en muchas ocasiones centramos toda nuestra vida en los triunfos humanos. Entonces nos la pasamos toda la vida trabajando, consiguiendo dinero, unos están preocupados por su apariencia física, entonces dedican días, horas, momentos enteros al gimnasio o a las clínicas estéticas, otros están preocupados por sus vicios, entonces dejan que la droga consuma su vida. En fin, podríamos mencionar aquí todos los pecados humanos que nosotros también los cometemos porque somos humanos, pero que nos hacen vivir una vida muy material y no nos hacen vivir en la trascendencia, es decir, en saber que no solo somos materia y cuerpo, sino que tenemos alma y que nuestras aspiraciones más grandes tienen que ser las de arriba, las del cielo, las de la vida eterna. Cuando comprendemos eso, entonces ya no vivimos para que nos vean bonitos el cuerpo, sino para tener bonita el alma. Ya lo dijo el Señor, la fe sin obras está muerta, ¿cierto? Y él consumó toda la ley en una palabra muy bonita que es el amor. Ya diría San Pablo, si usted ama, usted no le hace daño al otro, usted no habla mal del otro, usted no critica al otro, usted no mata al otro. En fin, si todos nosotros nos entregáramos como por esa meta de al final de nuestra vida terrenal, alcanzar la vida eterna, nuestra vida sería muy diferente. Y temeríamos entonces a los que nos matan el alma y no el cuerpo. Entonces es todo un compromiso, Ramiro, este evangelio, primero de vivir en la verdad, ¿cierto? De cara al Señor vivir en la verdad. Tenemos que ser como aquella mujer del evangelio que se lanzó a los pies de Jesús y abrió su corazón. Reconoció que era pecadora, que necesitaba del Señor, que no era perfecta. Le dio su ofrenda, que fue ese perfume, y entonces a los pies del Señor ella alcanzó su misericordia. Y así, si nos vamos por los evangelios, muchas personas, la mayoría que se encontraban con el Señor, era para reconocer en la humildad que eran pecadores. Entonces es todo un proyecto de vida el evangelio que nos invita a vivir en la verdad, a estar con el Señor y a trabajar por los bienes del cielo. Para terminar, una expresión muy bella. La humildad es andar en la verdad. Yo creo que hoy podemos concluir que el Señor nos está invitando a ser humildes, a ser sencillos de corazón, para que la verdad pueda habitar en nosotros. Pidámosle al Señor, en este 12º domingo del tiempo ordinario, que nos ayude a adherirnos más plenamente a Él, que es la verdad. La verdad os hará libres, la verdad nos conducirá a la plena felicidad, que es la vida eterna. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Santi, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. ¿Y eso es que ya tenés prepagada? No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabés dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión.
Luego de haber meditado sobre este evangelio que nos presenta la liturgia para este domingo, los invitamos para que sigan profundizando en él, meditándolo. Encontrar hoy la liturgia de la palabra es muy fácil, la encontramos en internet, hay muchos libritos que los venden por meses y ahí podemos ir meditando incluso la palabra de Dios de cada día, muchos programas de televisión también, o por supuesto asistir a la Eucaristía, que es nuestra tarea y nuestro compromiso cristiano, para alimentarnos de ese pan de la palabra y también por supuesto del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces sigamos meditando, la palabra siempre es nueva, tiene vida, cada vez nos dice diferentes cosas, nos ilumina nuestro caminar, entonces por eso es un alimento que también nos fortalece para continuar nuestra vida cristiana. Muy bien, entonces hoy le contábamos a nuestros televidentes al inicio que estamos con Ramiro, que también es seminarista de nuestro municipio de Guarne. Comenzamos felicitando a Ramiro porque estos días el señor obispo, por gracia de Dios, lo llamó ya al orden de los diáconos. Es decir, que Ramiro ya está en su último año de formación en el seminario, ya le quedan escasos 6 mesecitos, no menos, Ramiro. Y entonces hace poco el señor obispo lo llamó para ser diácono y la ordenación va a ser este próximo 5 de agosto en la Cocatedral de Río Negro, San Nicolás, a las 10 de la mañana. Entonces nos alegramos muchísimo por Ramiro. El motivo de este programa también hoy es que ustedes lo conozcan bien a él, que sepamos Ramiro de dónde viene, quién es Ramiro, quién es su familia, que por supuesto muchos de ustedes los conocerán, y también que podamos entender un poco qué es eso del orden diaconal. Recordemos que el orden tiene 3 grados, que es el diaconal, el presbiteral, el episcopal. Esperamos que Ramiro reciba los 3, entonces él va a empezar por el inicio, ¿cierto? Que es el orden de los diáconos. Entonces, felicitaciones, Ramiro. Estos son los frutos de la oración de una comunidad, de ustedes que oran tanto por nosotros las vocaciones, por los religiosos, las religiosas, por nosotros los seminaristas, y que esa oración verdaderamente es lo más importante porque es la que nos sostiene en este caminar, nosotros en el seminario allá, en las actividades diarias, y por supuesto la oración es lo más importante porque el Señor es el que nos llamó, es el que nos sostiene y es el que nos va dando las fuerzas para día a día irle respondiendo. Entonces, Ramiro, comience contándonos quién es usted, de dónde viene, quién es su familia, de manera que nuestros televidentes puedan decir, ¡ay, yo lo conozco! Steven, le agradezco mucho también esa presentación que me hace. Hemos caminado juntos por muchos años, en Marinilla, en el Seminario Diocesano, y en Cristo Sacerdote nos hemos encontrado ya, porque Steven también va muy adelante, él ya está en el 3er año de la etapa de configuración, entonces ya creo que Steven, si Dios quiere, el otro año también lo estaremos presentando. Bueno, Steven, yo soy Ramiro Andrés López López, yo soy oriundo del municipio de San Vicente, pero como ustedes bien lo saben, queridos televidentes, a Guarne y a San Vicente los ha unido una misma realidad. Son 2 municipios que se comparten en muchas realidades y una de ellas pues también es como inclusive la conectividad a veredas. Yo soy de la vereda de Ovejas, es una vereda que es muy central para salir a Guarne. De hecho, pues yo fui bautizado en este municipio, todas las vueltas, digámoslo así, civiles son en este municipio, y antes de ingresar al seminario viví 9 años aquí en Guarne, lo cual puedo decir que Guarne está en mi corazón y que las comunidades parroquiales de Guarne, a quien les agradezco infinitamente, me han brindado un apoyo incondicional, sin querer decir con esto que he olvidado mis raíces, porque el Papa Francisco nos invita siempre a recordar de dónde venimos. A tener memoria. A tener la memoria y agradecida en el corazón. Acá en Guarne tengo muchísima familia. De hecho, muchas personas de mi comunidad allá en Ovejas viven aquí en Guarne, en el municipio, aquí en el casco urbano, entonces no soy un extraño. Mi familia, bueno, como les decía, Steven lo sabe, tengo 2 tíos sacerdotes acá en la diócesis de Sonsón Río Negro. Uno es el padre Juan Manuel López López, también es muy conocido acá en Guarne, y el otro es el padre Luis Fernando, que ahora es párroco en Sajonia, en la parroquia María Madre de Dios,
en la parroquia que queda por el aeropuerto. Entonces, más o menos con esa familia se van ubicando. Y también Ramiro tiene otro hermanito que está en el seminario, que está en la etapa de discipulado en la filosofía, en el seminario de Marinilla, y también ahí va caminando, es una familia muy bendecida. Pero lo más importante, lo que quería resaltar, es que Ramiro es una vocación distinta. ¿Por qué digo que distinta? A ver, la mayoría de seminaristas fuimos descubriendo la vocación del Señor en la parroquia. Por ejemplo, yo fui acólito desde muy niño, en el colegio, acá en la parroquia venía a las Eucaristías, estaban los grupos apostólicos, en el Seminario Menor San Alberto Magno, que son instrumentos pastorales por medio de los cuales uno va creciendo, y a medida que uno va creciendo va descubriendo, va sintiendo la llamada del Señor. Con Ramiro no fue así. Ramiro lo conocíamos en la parroquia porque hacía parte de un movimiento laical de acá de Guarne, de nuestras comunidades parroquiales, y de un momento a otro nos dimos cuenta que Ramiro iba para el seminario. Entonces por eso es una vocación distinta. Así hay muchos otros compañeros que descubrieron su vocación en un ambiente laboral, como le pasó a Ramiro, que ya él nos va a profundizar más en eso, otros en la universidad, otros ya en un trabajo como profesionales. Pero digo que es una vocación distinta para descubrir cómo el Señor no se deja ganar cuando llama a sus discípulos. Por ahí hay una frase que cuando el Señor lo quiere a uno, lo sigue, lo persigue hasta que lo consigue. Entonces, cuéntenos, Ramiro, ¿cómo fue eso tan curioso? Usted allá en su trabajo, con su bienestar, en su familia, ¿cómo descubrió al Señor? Steven, pero antes de responderle, voy a contar una historia que me llamó mucho la atención en esta semana por lo que estaba comentando Steven, que el Señor lo llama a uno de distintos ambientes, en distintos momentos, y eso también es evangélico. Estos días, antes de salir a las vacaciones, fue al seminario, pues un previo contacto de un colaborador de Nacional de Chocolates que me conocía, que un joven me quería conocer, porque también trabaja en Nacional de Chocolates, lleva una cantidad de años y tiene la inquietud vocacional. Por lo que dice Steven, porque son vocaciones que uno a veces puede decir, no, pues son vocaciones como diferentes. Entonces este joven fue hasta el seminario allá a La Ceja, el seminario Cristo Sacerdote, porque quería conocer al seminarista que renunció a la fábrica en la que él trabaja y con los mismos años de edad. Entonces me llama mucho la atención, es porque el Señor sigue llamando en distintos momentos, con distintas edades, en distintos ambientes, pero sigue llamando operarios a su mies. Steven lo decía hace un momento, me conocían en la parroquia y en Guarne porque era parte del movimiento Misioneros de Jesús y María, que tiene presencia acá en el municipio de Guarne. Yo antes evangelizaba, yo salía del trabajo, Steven, y soltaba el bolso de la empresa y cogía la mochila de misioneros para salir a la formación, para salir al grupo de oración, para salir a evangelizar. De hecho, por el movimiento conozco a muchísimas personas aquí en Guarne con las que hemos compartido en esta experiencia de Dios. Steven, pero sin embargo, yo fui quien se demoró para responderle al Señor, porque yo sentía en mi corazón desde muy joven, desde el colegio, la inquietud vocacional. Sin embargo, ingresé a trabajar a la Nacional de Chocolates, pues como bien lo conocemos, es una empresa ideal para trabajar, y allí estuve por varios años, hasta que en el 2014 se me presentó una oportunidad por los Misioneros de Jesús y María de ir a una misión a Florencia, Caquetá, por allá un pueblito que se llama Montañita. En el 2014 pedí permiso en la empresa porque era Semana Santa, me dieron unos días y estuve evangelizando 14 días en la Montañita, Caquetá. Y allí descubrí que yo podía responderle al Señor de una manera diferente, que tenía actitudes y aptitudes y que por qué no apostarle a dejarme formar para el Señor. Por eso hoy quiero yo darle gracias al Señor también, porque durante estos 8 años y medio que he podido hacer de seminario, he visto cómo me ha formado, cómo me ha pulido, cómo me ha tallado, cómo me ha podado, por utilizar una expresión evangélica, para que hoy pueda darle gracias a Dios por ser llamado a este pasito que la Iglesia me permite dar, como es el diaconado. Entonces, Ramiro estaba en la Nacional de Chocolates. Yo quiero resaltar que, digámoslo entre comillas, tenía su bienestar. Es difícil de pronto dar un paso
cuando tiene alguna seguridad se vuelve un poco más complicado, pero es con la gracia de Dios. Entonces, Ramiro, también que esta historia, por supuesto, sea testimonio e inspire a muchos jóvenes, hombres y mujeres que sabemos que tienen la inquietud vocacional y que les da miedo por muchas cosas, por el qué dirán de las personas o por, digámoslo entre comillas, enfrentar esta decisión con sus familiares que a veces no apoyan, o por dejar la seguridad de un trabajo, de una carrera profesional. En fin, hay un montón de obstáculos que se van presentando y que quizás nos van como haciendo ir tapando mucho esa luz que el Señor nos va poniendo de seguirlo a Él. Entonces hay que tener, como decimos nosotros los paisas, berraquera, fuerza, ánimo para responderle al Señor. ¿Con qué seguridad? Como lo decíamos ahorita, si Él nos llama, Él nos capacita, Él nos sostiene, Él nos da la fuerza para llegar hasta el final. Bueno, entonces, Ramiro, cuéntenos cómo fue esa etapa inicial en el seminario. Uno quizás, el seminario es muy particular porque uno se va de lleno, y entonces rápidamente, Ramiro, ¿cómo ha vivido el seminario? Bueno, el seminario lo iniciaba en Marinilla, en el seminario diocesano, con 40 compañeros Steven, de los cuales 7 vamos a recibir el diaconado. Como pueden ver, muchos son los llamados, pocos los elegidos, y sigo dándole gracias a Dios por ser su elegido, no por ser el mejor, no porque pueda darle mucho, sino porque Él me mira con misericordia y amor. Eso es lo que más alegra mi corazón en estos momentos, a la espera de recibir la ordenación Steven, es sentirme mirado por Dios, no por ser el mejor o por lo que puedo hacer, sino porque Él llama simplemente porque nos ama. Como lo dice el Evangelio, y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Hice 4 años en Marinilla de la formación en el discipulado. Allí recibí, digamos, la primera formación, que es en filosofía, y después pasamos en el 2019 al seminario Cristo Sacerdote, una experiencia diferente, un encuentro de culturas. Es un seminario muy especial porque acoge a estudiantes, a seminaristas de muchas diócesis de acá de Colombia, pero también de otros lugares del mundo. Entonces es un encuentro cultural. Allí pasamos la experiencia de la pandemia, ese año de pandemia que lo vivimos una parte en nuestra casa y que nos sirvió también para fortalecernos y afianzarnos en el llamado. Después siguió el año de formación pastoral, que tuve la experiencia de realizar un semestre en una parroquia rural del municipio de San Carlos, corregimiento de Samaná, una experiencia diferente, pocas personas, uno acostumbrado a ver los templos llenos en esta zona, aquí en Guarne, que las personas frecuentan tanto los sacramentos, la misa dominical, y encontrarse uno con otra realidad, pues lo confronta a uno también, pero lo anima a seguir adelante. Y la otra parte del año de formación pastoral, que Steven ya también lo realizó, fue en la curia diocesana, una experiencia de aprendizaje, de conocimiento de la diócesis, de la realidad pastoral, la cual agradezco infinitamente. Y ya estos 2 últimos años o año y medio han sido también en el seminario y ha sido bastante enriquecedor. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. No te pierdas nuestra transmisión en vivo de la Eucaristía Dominical todos los domingos a las 12 del mediodía por Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno,
Kate, muy bueno todo, pero yo ya me tengo que ir. Ay, Sancho, usted adora las carreras. Ay, sí, Kate, es que imagínate que tengo una cita médica con mi mamá. ¿Y vos sabes cómo es de difícil sacar una cita en una EPS? Claro, pero ¿sabes qué? En mi casa nosotros ya no tenemos ese problema. Y eso, es que ya tenés prepagada. No, ojalá, pero si vieras que con Plenitud tenemos una cantidad de beneficios y uno de ellos es consulta médica en casa. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, mire, ellos manejan una cantidad de planes, pero empiezan desde menos de 3.000 pesos por persona si usted se afilia por Cable Plus. ¿En serio? ¿Y cómo hago para afiliarme? ¿Vos sabes dónde queda Cable Plus? Vas hasta el municipio de Guarne, en el barrio San Francisco, y si no te queda fácil, llamas al 322-1342 y preguntas por los planes de Plenitud. Eso me has dicho, salgo de esa cita y de una paso a afiliarme. Me parece una excelente decisión. Bien, entonces continuamos acá hablando sobre la vocación. Hemos estado hablando sobre Ramiro, que ha sido llamado al orden de los diáconos. Ya nos contó un poco sobre su historia personal, su familia, cómo el Señor lo llamó, esa etapa en el seminario, que es muy bonita. Y bueno, ahora Ramiro va como a hablarnos a qué ha sido llamado. Recordemos que ¿cuál es el proceso para el sacerdocio? Vivimos un año de propedéutico, 3 años de filosofía, 4 años de teología, 1 año de formación pastoral. Eso suma como 9 años, es decir que Ramiro ya está en el año 9º, y al terminar se pide al señor obispo que confiera el orden de los diáconos, que es un orden transitorio, es decir, es de momentos, por un espacio, para luego ser ordenado presbítero. Pero entonces, Ramiro, cuéntenos qué es eso del diaconado, para qué es un diácono, porque quizás es un término que escuchamos mucho en nuestra iglesia, pero que no sabemos bien qué es, para qué sirve un diácono, cuál es la función de un diácono. Entonces, muy bueno que usted nos pueda hablar un poco sobre ello. Bueno, Steven y queridos televidentes, partamos de esa etimología de la palabra. Diácono viene de una palabra del griego, diaconía, que se va a traducir por servidor. Entonces yo creo que el diácono con lo que se debe caracterizar es haciendo honor a su nombre, y es un servidor en la iglesia. Entonces es un término evangélico, está en el Evangelio. San Pablo lo utiliza varias veces para referirse a los servidores de las comunidades cristianas que él está fundando. Entonces partamos de ahí, diácono, servidor. Sí, Ramiro, y es muy bonito porque, bueno, nos muestran los hechos de los apóstoles y algunos textos bíblicos, cómo nacieron los diáconos. Recordemos que en esas primeras comunidades cristianas, los apóstoles comenzaban a evangelizar, a llevar ese mensaje de salvación, a acompañar las comunidades, a fortalecerlos por medio de la predicación y de la celebración de la fe, fortalecerlos para tener esas fuerzas necesarias para continuar y que fuera creciendo y consolidándose la iglesia. Y nos cuenta que esos diáconos nacieron para el servicio de la oración, el servicio de la palabra, el servicio de las viudas, incluso de los pobres, dice la palabra de Dios. Entonces viene de una tradición, primero instituida por el Señor en su iglesia, y segundo, que tiene un significado muy profundo de servicio, que a la luz de la verdad llega a ser el amor, ¿cierto? Ser el amor en las comunidades. Entonces, esto es muy bonito precisarlo para que comprendamos. Entonces, el diácono está para el servicio. Ya Steven lo decía, para el servicio y la caridad. Y Steven, también contarle a los queridos televidentes, usted ya lo decía, el diaconado que vivimos nosotros los seminaristas es diferente a un proceso de diaconado que se está llevando en la diócesis y que no es nuevo, es novedad para nosotros, quizás para muchos de ustedes, hablar de diáconos permanentes. Ya en nuestra comunidad inclusive tenemos al diácono Arturo, que siendo un hombre casado, el Señor lo ha llamado también a este servicio especial para la caridad, para el servicio a los pobres y también para la liturgia. Y hombres casados pueden
ser llamados al orden de los diáconos sin dejar a un lado la familia o sin dejar a un lado el matrimonio. En el caso nuestro es un diaconado transitorio, es decir, como entrar al sacramento del orden y de allí empezar a hacer un camino hasta que seamos llamados al presbiterado. Eso también es muy significativo y muy especial, y de hecho el señor obispo nos lo decía cuando nos llamó antes de salir a vacaciones. Él nos decía que vivan la alegría de esta llamada, vivan la alegría de esto que la Iglesia les está pidiendo hoy, porque es un camino que se está haciendo para el sacerdocio ministerial. El Papa Francisco lo ha dicho, Steven, no es un medio sacerdote, tampoco un seminarista especial o un acólito especial, porque ya tiene la estola cruzada. No. ¿Qué es esa persona? Un diácono. En la Iglesia tenemos esa figura de los diáconos. Sí, Ramiro. Entonces, de una manera más práctica, contémosle a nuestros televidentes qué hace un diácono en la Iglesia. Ya materialicemos un poco más la idea de cómo podemos identificar un diácono en nuestras parroquias, teniendo presente que en el proceso de nuestra diócesis, por ejemplo, Ramiro es ordenado diácono ahorita en agosto, termina su estudio en el mes de noviembre y de ahí, ya siendo diácono, es enviado a una parroquia. Entonces, ¿qué hace un diácono en la parroquia, en una institución, en una comunidad? Steven, un diácono en una comunidad sale a seguirse dejando formar, ¿cierto? Porque entramos a una etapa que se llama síntesis vocacional y somos como recibidos en un equipo, en una parroquia. Nos va a acoger un sacerdote para seguir formando en nosotros el ser sacerdotal. Steven lo decía, ¿cómo podemos identificar un diácono? Pues digámoslo en lo visible, ustedes lo van a ver o nos van a ver con la estola cruzada. Bueno, y de civil ya se ponen el clériman, porque ya tienen un grado del orden. Entonces, en nuestra cultura y en la Iglesia, el sacerdote o el ministro se identifica con el clériman, que es el cuellito blanco que utilizan normalmente los sacerdotes. Entonces, Ramirito ya lo vamos a ver a partir de su ordenación con su clériman. Y ya en el ámbito litúrgico va a tener su alba con la estola cruzada para el servicio litúrgico. Así es. Entonces, casi que podríamos decir eso, Steven. Entonces, un diácono se va a identificar en la liturgia porque va a tener como una participación especial en la celebración de la Eucaristía, puede proclamar el Evangelio, algunas intervenciones que se dicen que el sacerdote las puede decir, pero en presencia de un diácono pues se le da esta oportunidad al diácono. Podemos acompañar todos los procesos pastorales de la parroquia, acompañar grupos, como les decía, dejarnos seguir formando, porque la comunidad también es formadora nuestra. Ustedes nos forman a nosotros, ustedes nos enamoran a nosotros de este llamado que el Señor nos ha hecho. Por ejemplo, un diácono ya está, usted, Steven, lo decía, ha recibido un grado del orden, del sacramento del orden, pues también está llamado a ser instrumento de bendición. Todos nosotros somos instrumento de bendición, lo hemos aprendido de niños. Nuestros padres nos bendecían cada que salíamos a la escuela, o cuando emprendíamos un viaje, o cuando salíamos de casa. Pero el diácono puede también ofrecer bendiciones al pueblo. De hecho, ya él puede también, en el momento de la ausencia de un sacerdote, exponer el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles e impartir la bendición con la custodia, cosa que todavía no podemos hacer los seminaristas. También puede bendecir sacramentales. El agua, el aceite, las reliquias. Es correcto. Para que le pidamos muchas bendiciones a Ramiro cuando lo ordenen. Entonces eso a nosotros ya nos va motivando muchísimo, ya cuando nos vamos acercando en el camino para recibir estas sagradas órdenes. Ramiro, y también algo muy importante es que el diácono puede celebrar algunos sacramentos, el rito del sacramento fuera de la Eucaristía o en la Eucaristía, pero solo el rito sacramental. Es decir, ojo, el diácono no preside la Eucaristía, pero sí puede presidir algunos sacramentos. Por ejemplo, el bautismo, puede bautizar niños y puede presenciar el matrimonio de las parejas, que también es algo muy, muy importante. Así es, nosotros los diáconos ya pueden realizar estas actividades, aquí ya creyéndome diácono. Ya, Ramiro, ya.
Entonces eso es muy bonito, muy importante para que lo tengamos presente. Si vemos por allá a Ramiro casando una parejita, no nos vayamos a asustar, porque ya lo puede hacer, porque ya es diácono. Entonces, qué bonito, Ramiro. Esto es de mucha alegría, obviamente de alegría para su familia, para la comunidad, para nosotros que somos sus compañeros de camino, pero sobre todo para usted, porque como lo decía ahorita Ramiro, se descubre la gracia de Dios en este camino. Verdaderamente uno ve por la misma vida propia que no son las fuerzas personales, no son las capacidades que poseemos, intelectuales o de expresión, muchísimas cosas por las cuales nos podemos desviar, sino que sabemos que es la gracia y la fuerza del Señor que se descubren en este camino, y por supuesto estoy seguro que así Ramiro lo ha podido descubrir a lo largo del tiempo y poco a poco, y ahora con mayor razón. Ramiro, viene un tiempo difícil en el sentido que hay más compromiso, es entregar la vida. Recordemos que una ordenación no es un acto más como una graduación o recibir un título profesional, es una consagración ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Es desde el ser. Ramiro no solo va a consagrar unos años de su vida, sino para siempre. Él va a ser diácono y sacerdote para la eternidad, es decir, es un cambio trascendental en su vida. Allí cuando Ramiro se postre, cuando el señor obispo ya le confiera este ministerio diaconal y luego el presbiteral por la imposición de las manos, su vida cambia. Ya no es solamente Ramiro, un laico bautizado como nosotros, sino que pasa a ser un ministro del Señor. Y esto es algo grande, muy bonito, que muchos santos en la iglesia han reflexionado sobre esto y dirían, si el sacerdote supiera y pudiera conocer la grandeza que es, moriría de amor, porque es un ministerio que nos hacemos partícipes del único sacerdote que es Cristo. Entonces, Ramiro, es un compromiso grande que quizás lo tiene muy pensativo, porque en realidad es entregarle toda la vida al Señor. Es verdad, Steven, uno, como lo decía hace un momento, uno se siente mirado por la misericordia y el amor del Señor a responderle de una manera más radical. Es nuestro matrimonio, de alguna manera se siente uno estos días de preparación, porque es el sí que le estamos dando al Señor a asumir la iglesia como esposa. Steven decía algo tan importante, ministros del Señor, porque el verdadero diácono, el verdadero sacerdote tiene un nombre y se llama Jesucristo, que asocia a unos hombres de la comunidad para que sean sus ministros, es decir, sus servidores. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de eso a todos nosotros. Él es el diácono por excelencia, lo podíamos contemplar en la Semana Santa, cuando se hace el diácono de ellos, cuando les lava sus pies, cuando sirve a la comunidad. Por eso este llamado de nosotros no es a sentirnos superiores a nadie, al contrario, el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. A la comunidad de Guarne agradecerle infinitamente, Steven, a las congregaciones vocacionales que desinteresadamente aportan el granito de arena para la conservación de las vocaciones. Miren qué bonito que de una vocación que se le siembra con la esperanza, con la fe y con el amor, se va caminando. Y uno en vacaciones siempre venía a la comunidad y ahí va el muchacho, ahí van los muchachos, ahí va el muchachito. Y de ver ya dar estos pasitos, a mí me impacta mucho, Steven, es ver personas con lágrimas en sus ojos de vernos llegar a nosotros. Y usted lo dijo al inicio del programa, Steven, no es algo para nosotros. El vocacionado no puede creerse con un don especial para él. Es una respuesta de Dios a una comunidad que ora incansablemente para que nunca le falten ministros que le dispensen las cosas sagradas. Y eso lo decía el Papa, lo ha dicho el Papa Francisco. Somos simplemente administradores de una gracia que viene de Dios para una comunidad que ora por sus sacerdotes. Bien, entonces todos cordialmente invitados. Recuerden, el 5 de agosto, es sábado, a las 10 de la mañana en la Cocatedral de Río Negro, en el Templo del Parque de Río Negro. Es una ceremonia hermosa litúrgicamente y también para que acompañemos y oremos por Ramiro. Y bueno, invitar a todos los jóvenes, hombres y mujeres que tengan inquietud vocacional
a que a la luz también de este testimonio tomemos fuerza y le respondamos al Señor, nos acerquemos a las parroquias, hablemos con algún sacerdote, nos dejemos iluminar. Invitarlos a todos ustedes para que sigan orando por nosotros y por todas las vocaciones, para que podamos llegar verdaderamente a tener la capacidad y el coraje de entregarle por completo la vida al Señor. Gracias, Ramiro, por acompañarnos en este programa. Le deseamos muchas bendiciones, lo felicitamos, nos alegramos con usted y por supuesto también nos encomendamos en su oración. Gracias, Steven, gracias a ustedes, queridos televidentes, porque abren las puertas para que Jesús entre a sus hogares. Feliz semana para todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.